Estás en 24 horas. 7:30 de la mañana, a esta hora le quiero dar la bienvenida a este espacio al ingeniero Gabriel Secaira, consultor en temas energéticos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz, ¿cómo está? Bien. Importante analizar con usted lo que está sucediendo en el sector eléctrico, ¿no? Con este tema de la energía, la crisis que hay. Recuerdo que el año pasado, cuando pasamos por apagones en el gobierno anterior, usted decía que esos apagones sí tenían responsables. Ahora incluso el gobierno habla de sabotaje. Y hay toda una duda generada a raíz de lo que también se ha denunciado, que se está investigando qué pasó en Masar. Por ahí quiero empezar. ¿Se pudo ser intencional el dejar correr el agua en Masar? ¿Se puede efectivamente vaciar esa represa en cuestión de horas? A ver, hay que entender que el embalse de Masar se construyó justamente para almacenar agua y retener sedimentos, lo cual permite una operación óptima de la central aguas abajo que tenemos, que es Central Molino, y la central sopladora. Este embalse tiene una capacidad adecuada como para poder soportar 2 meses o 3 meses de falta de lluvia, siempre y cuando, y esto es importante, el sistema tenga un soporte que le permita justamente este almacenamiento, un soporte de generación termoeléctrica con los equipos locales y tradicionalmente o históricamente también con la generación que nos llega de Colombia. Entonces, estos dos elementos últimos el país no ha tenido desde el año pasado y yo me atrevo a decir desde antes, porque la falta de mantenimiento de las centrales térmicas que tenemos instaladas no ha permitido hacer eso y obviamente lo que sucede ahora en Colombia empeora la situación. Ahora, vaciar el embalse en horas, como se señala, es sencillamente imposible. O sea, es un embalse que tiene más de 400 millones de metros cúbicos y que genera con un caudal de 140 metros cúbicos por segundo, un caudal medio. Entonces, esto, si consideramos que tenemos 2.300.000 segundos al año, se puede deducir que el embalse podría vaciarse en 15 días, no en 15 horas. Pero ingeniero, esto es imposible. Obviamente. Pero Masar no estaba tampoco a su nivel, ¿no? Lo que se decía es que estaba también ya a una cota mínima, que esto venía bajando. Entonces, considerando eso, a lo mejor se pudo dar, no en horas, pero como usted dice, 100 días y eso constituir este sabotaje del que habla el gobierno. Efectivamente, o sea, el nivel de Masar venía disminuyendo desde el año pasado, desde finales del año pasado. No se hicieron los correctivos. ¿Cuáles eran los correctivos que hacer inmediatamente? Contratar energía temporal, energía térmica temporal, que es lo único que soportaría el sistema. Se hablaba el año pasado de un déficit de 475 megavatios, de los cuales el gobierno anterior irresponsablemente no lo manejó adecuadamente. Se logró que entre en operación la central Esmeraldas, la Termo Esmeraldas, se sacó de la generación que se tenía entregada a la refinería de Esmeraldas, 42 megavatios, se contrató 54 megavatios y se concesionó 190 megavatios adicionales. Eso podría haber ayudado a superar la crisis, pero nada de eso, es decir, los 54 megavatios contratados y los 190 megavatios concesionados no están instalados. Entonces, debió haberse fijado la actual administración, debió haber hecho un seguimiento permanente de lo que estaba sucediendo con los niveles de Masar, lo cual no ocurrió. Es más, nosotros podíamos, y los periodistas podían observar en la página web de Selexur y del SENACE, podíamos observar cómo estaba tratándose el nivel de Masar.
y últimamente no se podía entrar. ¿Qué es lo que hacían los periodistas y los analistas? Indicar que eso está sucediendo y dar alertas para que el gobierno corrija esto o el ministerio corrija esto, y no se lo hizo. Efectivamente que hay responsabilidades ahora y hay responsabilidades de la administración anterior. Y surgen otras inquietudes, ingeniero, porque ¿qué pasó con esa ley no más apagones? Por ejemplo, ahí se incluía que sin concurso público se pueda, por ejemplo, de manera privada dar paso a la adquisición o a la inversión en proyectos que implicaran menos de 10 megavatios, y esto de una energía no tradicional. Puede ser solar, energía eólica, pero hasta ahora no se conoce nada de eso. Mire, oportunamente criticamos esa ley y fundamentalmente el nombre que le pusieron a esa ley. Esa ley tenía muchos artículos repetidos que constan en la ley de electrificación y en los reglamentos en vigencia. Lo que se resaltaba de esa ley es la priorización de la generación renovable. Efectivamente se podía instalar hasta 10 megavatios. La actividad privada podía instalar hasta 10 megavatios sin mayor trámite, fundamentalmente energía renovable. Oportunamente, muchos ingenieros del sector, yo particularmente también, enviamos una comunicación a la comisión de la Asamblea, indicando cuál es el problema de esta ley, que no solucionaba en primer lugar los apagones, de ninguna manera solucionaban, y en segundo lugar el priorizar únicamente la generación renovable, eso no es factible en ningún país del mundo. Todos los países, en todo lado se necesita un soporte térmico. No es posible que un país opere únicamente con centrales hidroeléctricas o con energía renovable. La energía renovable ayuda, claro que ayuda, fundamentalmente a evitar emisiones contaminantes, ayuda a soportar el sistema, pero tiene un factor de planta que llamamos que es bajo, ya que la solar opera únicamente cuando hay sol y la eólica cuando hay viento. Entonces, esto tampoco, y además de eso, además de todo esto, hay como 900 megavatios adjudicados al momento que fueron adjudicados el año pasado, que no se han firmado, no se han terminado de firmar todos los contratos. Apenas Pillonaco y la central de Manta se logró firmar los contratos de concesión, pero faltan los contratos de compraventa de energía, falta firmar un fideicomiso, estructurar un fideicomiso y obviamente lo más importante, garantizar el pago a los inversionistas privados. Eso tampoco se ha hecho. Pero ingeniero, estamos 4 meses de gobierno. Estamos en medio de una crisis y se requieren, claro, soluciones ya. Tendrá que vencerse también en el mediano y largo plazo, pero lo cierto es que ahora cortes de energía de 9 horas, que incluso el temor de los ecuatorianos es que esas 9 horas puedan convertirse en más, requiere de soluciones inmediatas. Y ahí, ¿hacia dónde debe apuntar el gobierno? Siempre ha sido la primera solución comprar energía. La pregunta es, ¿a quién? ¿Barcazas, sí o no? ¿Usted qué opina? A ver, de lo que se ve en el mercado actualmente, no existe equipamiento disponible para que pueda venir al país, instalar inmediatamente y empezar a generar. Es posible que la barcaza todavía esté disponible. Había una barcaza que se ofreció a finales del año pasado, no se contrató, no sé si está disponible para venir inmediatamente al país, pero eso también demora, al menos siendo rápido, 45 días para instalarse, ¿no? Y seguimos con la crisis, 8 horas, 9 horas, 10 horas, y como repito, se podrá tal vez tener el ofrecimiento de instalar equipo pequeño, motores de combustión fundamentalmente, que puedan operar con diésel, lo cual es caro, solucionaría en parte la crisis, pero en el mercado mundial no hay equipamiento que pueda ayudar al país a generar energía barata y permanente. ¿Cómo salimos entonces de esto? ¿Cómo mejoramos al menos la situación? Y lo ideal sería
ir reduciendo esas horas, no aumentándolas. Claro, lo que se suele hacer obviamente con estos apagones, con este racionamiento, se espera que el embalse de Mazar pueda irse llenando, obviamente si es que hay lluvias, que opere este tipo de generación temporal. Como repito, no veo una solución inmediata que puede instalarse y generar en una semana, 2 semanas, en 30 días. Es imposible. Además, el gobierno ya declaró en emergencia, debió haber convocado a una licitación, a un llamado para que los privados, nacionales o extranjeros propongan alguna solución. Ahora, eso es lo inmediato. La solución a corto plazo para superar el déficit que tenemos para el estiaje de este año también requiere una actuación inmediata, porque estos equipos demoran en instalar, no son fáciles de conseguir. Y como no hay disponibilidad en el mercado, se tiene que mandar a fabricar. La fabricación de un motor de combustión que pueda instalarse en el país operando con fuel oil, que es el combustible que tenemos localmente, que es barato y que tiene una alta rendimiento, demora 16 meses, 18 meses en instalarse. Es una planta industrial grande. Eso ayudaría a superar tal vez este año en noviembre, diciembre, y para el próximo año estamos hablando de un déficit de aproximadamente 800 megavatios, porque además de eso hay equipo de generación en la SELEC que necesita urgentemente un mantenimiento mayor. Ese tipo de mantenimientos tampoco demoran 3 meses, 4 meses, demoran 8 o 9 meses. Pero y entonces ¿cuál es, ingeniero, el escenario que nos espera si se habla de un estiaje en octubre y los tiempos no encajan? No dan, en 6 meses tampoco van ni a alcanzar al mantenimiento, peor a una renovación de ese parque termoeléctrico que también ya está obsoleto. ¿Qué nos espera entonces de aquí a octubre, noviembre? Exactamente, es una demora injustificable, definitivamente injustificable. O sea, el poder contratar generación térmica a base de diésel es lo único que nos salvaría. Si es que se encuentra equipamiento disponible en el mercado, lo más rápido, como se hizo en el año 2009, es ubicar motores que puedan operar con diésel. Y hasta el momento, al menos yo no conozco que haya mucha disponibilidad en el mercado, porque la misma situación se está ocurriendo en Colombia. Hay problemas de la guerra también que necesita tener generación permanente. Entonces las empresas que dan este tipo de servicio no tienen mucha disponibilidad. Y ya vamos una semana y no se ve ninguna reacción para convocar, al menos pedir ofertas para instalar inmediatamente este tipo de generación. Y definitivamente se tiene que emprender en un programa de mantenimiento de las centrales que necesitan mantenimiento, sacar del mercado, sacar de las instalaciones de la SELEC los equipos que están obsoletos, que ya costaría más la reparación que poner equipamiento nuevo. Hay que ver. Y eso es inmediato. O sea, si se contrata ahora, tendremos instalado generación adecuada en 10 meses, en 12 meses o en 8 meses, siendo rápido. Hay que ver cuáles son las decisiones entonces que se toman dentro de esta crisis. Quiero agradecerle, ingeniero, que nos haya acompañado con su análisis. Que tenga un buen día. Encantado. Vamos a una pausa, 7:44 de la mañana. Al regresar, el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.